Merry tomó la mano de Aragorn y la besó. No te imaginas cuánto lo lamento, dijo. Ve ahora mismo. Desde aquella noche en Bree, no hemos sido para ti nada más que un estorbo. Pero en semejantes circunstancias es natural que nosotros los hobbits hablemos a la ligera y digamos menos de lo que pensamos. Tememos decir demasiado, y no encontramos las palabras justas cuando todas las bromas están fuera de lugar. Lo sé, de lo contrario no te respondería en el mismo tono, dijo Aragorn. Que la comarca viva siempre y no se marchite. Y luego de besar a Merry abandonó la estancia seguido por Gandalf. Pippin se quedó a solas con su amigo. ¿Hubo alguna vez otro como él? Dijo. Descontando a Gandalf, desde luego. Sospecho que han de estar emparentados. Mi querido asno, tu paquete lo tienes al lado de la cama, y lo llevabas a la espalda cuando te encontré. Y él lo estuvo viendo todo el tiempo, como es natural. De todos modos, aquí tengo un poco de la mía. Mano a la obra. Es hoja del valle. Llena la pipa mientras yo voy en busca de algo para comer. Y luego a tomar la vida con calma por un rato. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros, los Tuk y los Brandigamo no podemos vivir mucho tiempo en las alturas. Es cierto, dijo Merry. Yo no lo consigo. No por el momento, en todo caso. Pero al menos, Pippin, ahora podemos verlas y honrarlas. Lo mejor es amar ante todo aquello que nos corresponde amar, supongo, hay que empezar por algo, y echar raíces, y el suelo de la comarca es profundo. Sin embargo, hay cosas más profundas y más altas. Y si no fuera por ellas, y aunque no las conozca, ningún compadre podría cultivar la huerta en lo que él llama paz. A mí me alegra saber de estas cosas, un poco. Pero no sé por qué estoy hablando así. ¿Dónde tienes esa hoja? Y saca la pipa de mi paquete, si no está rota. Aragorn y Gandalf fueron a ver al mayoral de las casas de curación, y le explicaron que Faramir y Éowyn necesitaban permanecer allí y ser atendidos con cuidado aún durante muchos días. La dama Éowyn, dijo Aragorn. Pronto querrá levantarse y partir, es menester impedirlo y tratar de retenerla aquí hasta que hayan pasado por lo menos 10 días. En cuanto a Faramir, dijo Gandalf, pronto tendrá que enterarse de que su padre ha muerto. Pero no habrá que contarle la historia de la locura de Denethor hasta que haya curado del todo, y tenga tareas que cumplir. Cuida que Beregond y el Peñan que presenciaron la muerte no le hablen todavía de estas cosas. ¿Y el otro Peñan, Meriadoc, que tengo a mi cuidado, qué hago con él? Preguntó el mayoral. Es probable que mañana esté en condiciones de levantarse un rato, dijo Aragorn. Permíteselo, si lo desea. Podrá hacer un breve paseo, en compañía de sus amigos. ¡Qué raza tan extraordinaria!, dijo el mayoral, moviendo la cabeza. De fibra dura, diría yo. Un gran gentío esperaba a Aragorn junto a las puertas de las casas de curación, y lo siguieron, y cuando hubo cenado, fueron y le suplicaron que curase a sus parientes o amigos cuyas vidas corrían peligro a causa de heridas o lesiones, o que yacían bajo la sombra negra. Y Aragorn se levantó y salió, y mandó llamar a los hijos de Elrond, y juntos trabajaron afanosamente hasta altas horas de la noche. Y la voz corrió por toda la ciudad, en verdad, el rey ha retornado. Y lo llamaban Piedra de Elfo, a causa de la piedra verde que él llevaba, y así el nombre que el día de su nacimiento le fuera predestinado, lo eligió entonces para él su propio pueblo. Y cuando por fin el cansancio lo venció, se envolvió en la capa y se deslizó fuera de la ciudad, y llegó a la tienda justo antes del alba, a tiempo apenas para dormir un poco. Y por la mañana el estandarte de Dol Amroth, un navío blanco como un cisne sobre aguas azules, flameó en la torre, y los hombres alzaron la mirada y se preguntaron si la llegada del rey no habría sido un sueño. 9. La última deliberación. Amaneció el día siguiente a la batalla, una mañana clara, de nubes ligeras y un viento que viraba hacia el oeste. Legolas y Gimli, que estaban en pie desde temprano, pidieron permiso para subir a la ciudad, pues querían ver enseguida a Merry y a Pippin. Es bueno saber que están vivos, dijo Gimli, porque durante nuestra marcha a través de Rohan nos costaron no pocas penurias, y no me gustaría que todo ese esfuerzo hubiera sido en vano. El elfo y el enano entraron juntos en Minas Tirith, y la gente que los veía pasar contemplaba maravillada a esos dos extraños compañeros, porque Legolas era de una belleza más que humana, y mientras caminaba en la mañana entonaba con voz clara una canción élfica.
Gimli en cambio marchaba junto al elfo con un andar reposado, y se acariciaba la barba, y miraba todo alrededor. Hay buena manipostería, dijo, observando los muros, pero también otras no tan buenas, y las calles podrían estar mejor trazadas. Cuando Aragorn obtenga lo que es suyo, le ofreceré los servicios de los picapedreros de la montaña, y entonces convertiremos ese a Minas Tirith en una ciudad de la que podrá sentirse muy orgulloso. Lo que necesitan son más jardines, dijo Legolas. Las casas están como muertas, y es demasiado poco lo que crece aquí con alegría. Si Aragorn obtiene un día lo que es suyo, los habitantes del bosque le traerán pájaros que cantan y árboles que no mueren. Encontraron por fin al príncipe Imrahil, y Legolas lo miró, y se inclinó ante él profundamente, porque vio que en verdad estaba ante alguien que tenía sangre élfica en las venas. «Salve, señor», dijo. «Hace ya mucho tiempo que el pueblo de Nimrodel abandonó los bosques del Lórien, pero se puede ver aún que no todos dejaron el puerto de Ambroth y navegaron rumbo al oeste». «Así lo dicen las tradiciones de mi tierra», respondió el príncipe, «y sin embargo nunca se ha visto allí a uno de la hermosa gente en años incontables. Y me maravilla encontrar uno aquí y ahora, en medio de la guerra y la tristeza. ¿Qué buscas?» «Soy uno de los 9 compañeros que partieron de Imladris de Mithrandir», dijo Legolas, «y con este enano, mi amigo, he acompañado al señor Aragorn. Pero ahora deseamos ver a nuestros amigos Meriadoc y Peregrin, que están a tu cuidado, nos han dicho. Los encontraréis en las casas de curación, y yo mismo os conduciré», dijo Imrahil. «Bastará que mandes a alguien que nos guíe, señor», dijo Legolas. «Aragorn te envía este mensaje. Porque no desea entrar de nuevo en la ciudad en este momento. No obstante, es necesario que los capitanes se reúnan inmediatamente a deliberar, y os ruega, a ti y a Éomer de Rohan, que bajéis hasta la tienda cuanto antes. Mithrandir ya está allí». «Iremos», dijo Imrahil, y se despidieron con palabras corteses. «Es un noble señor y un gran capitán de hombres», dijo Legolas. «Si todavía hay aquí hombres de tal condición, aun en estos días de decadencia, grande ha de haber sido la gloria de Gondor en los tiempos de esplendor. Y no cabe duda de que la buena manipostería es la más vieja, de la época de las primeras construcciones», dijo Gimli. «Siempre es así con las obras que emprenden los hombres, una helada en primavera, o una sequía en el verano, y las promesas se frustran. Y sin embargo, rara vez dejan de sembrar», dijo Legolas. «Y la semilla yacerá en el polvo y se pudrirá, solo para germinar nuevamente en los tiempos y lugares más inesperados. Las obras de los hombres no sobrevivirán, Gimli. Para acabar en meras posibilidades fallidas, supongo», dijo el enano. «De esto los elfos no conocen la respuesta», dijo Legolas. En aquel momento llegó el sirviente del príncipe y los condujo a las casas de curación, y allí se reunieron con sus amigos en el jardín, y fue un alegre reencuentro. Durante un rato pasearon y conversaron y disfrutaron de una tregua de paz y reposo, al sol de la mañana en los circuitos ventosos de la ciudad alta. Más tarde, cuando Merry empezó a sentirse cansado, se sentaron en el muro, de espaldas al prado verde de las casas de curación. Frente a ellos, el Anduin centeleaba a la luz y se perdía en el sur, tan lejano que ni el mismo Legolas alcanzaba a ver cómo se internaba en las llanuras y la bruma verde del Levenin y el Ithilien meridional. De pronto, mientras los otros hablaban, Legolas se quedó callado, y mirando a lo lejos vio unas aves marinas blancas que volaban al sol por encima del río. «Mirad», exclamó, «gaviotas. Se alejan volando tierra adentro. Me maravillan, y al mismo tiempo me turban el corazón. Nunca en mi vida las había visto, hasta que llegamos a Pelargir, y allí las oí gritar en el aire mientras cabalgábamos a combatir en la batalla de los Navios. Y quedé como petrificado, olvidándome de la guerra de la Tierra Media, pues las voces quejumbrosas de esas aves me hablaban del mar. El mar. Ay, aún no he podido contemplarlo. Pero en lo profundo del corazón de todos los de mi raza leí la nostalgia del mar, una nostalgia que es peligroso remover. Ay, las gaviotas. Nunca más volveré a tener paz, ni bajo las hayas ni bajo los olmos». «No hables así», dijo Gimli. «Todavía hay innumerables cosas para ver en la Tierra Media, y grandes obras por realizar. Pero si toda la hermosa gente se marcha a los puertos, este mundo será muy monótono para los que están condenados a quedarse». «Monótono y triste, por cierto», dijo Merry. «No marches a los puertos, Legolas.
Siempre habrá gente, grande o pequeña, y hasta algún enano sabio como Gimli, que tendrá necesidad de ti. Al menos eso espero. Aunque me parece a veces que lo peor de esta guerra no ha pasado aún. Cuánto desearía que todo terminase, y terminase bien. No te pongas tan lúgubre, exclamó Pippin. El sol brilla, y aquí estamos, otra vez reunidos, por lo menos por un día o dos. Quiero saber más acerca de todos vosotros. A ver, Gimli. Esta mañana tú y Legolas habéis mencionado no menos de una docena de veces el extraordinario viaje con trancos. Pero no me habéis contado nada. Aquí puede que brille el sol, replicó Gimli, pero hay recuerdos de ese camino que prefiero no sacar de las sombras. De haber sabido lo que me esperaba, creo que ninguna amistad me hubiera obligado a tomar los senderos de los muertos. Los senderos de los muertos, dijo Pippin. Se los oí nombrar a Aragorn, y me preguntaba de qué hablaría. ¿No nos quieres decir algo más? No por mi gusto, respondió Gimli. Pues en ese camino me cubrí de vergüenza, Gimli hijo de Gloin, que se consideraba más resistente que los hombres y más intrépido bajo tierra que ningún elfo. Pero no demostré ni lo uno ni lo otro, y si continué hasta el fin, fue solo por la voluntad de Aragorn. Y también por amor a él, dijo Legolas. Porque todos cuantos llegan a conocerle llegan a amarlo, cada cual a su manera, hasta la fría doncella de los Rohirrim. Partimos del sagrario a primera hora de la mañana del día en que tú llegaste, Merry, y era tal el miedo que los dominaba a todos, que nadie se atrevió a asistir a la partida salvo la dama Egwin, que ahora yace herida en esta casa. Hubo tristeza en esa separación, y me apenó presenciarla. Y yo ahí, solo me compadecía de mí mismo, dijo Gimli. No, no hablaré de ese viaje. Y no pronunció una palabra más, pero Pippin y Merry estaban tan ávidos de noticias que Legolas dijo, al cabo. Os contaré lo que baste para apaciguar vuestra ansiedad, porque yo no sentí el horror, ni temía los espectros de los hombres, que me parecieron frágiles e impotentes. Habló entonces brevemente de la senda siniestra, de la tétrica cita en Erech, y de la larga cabalgata, 93 leguas de camino hasta Pelargir en las márgenes del Anduin. 4 días y 4 noches cabalgamos desde la Piedra Negra, dijo, y entrábamos en el quinto día cuando he aquí que de pronto, en las tinieblas de Mordor, renació mi esperanza, porque en aquella oscuridad el ejército de las sombras parecía cobrar fuerzas, transformarse en una visión todavía más terrible. Algunos marchaban a caballo, otros a pie, y sin embargo todos avanzaban con la misma prodigiosa rapidez. Iban en silencio, pero un resplandor les iluminaba los ojos. En las altiplanicies de la Medon se adelantaron a nuestras cabalgaduras, y nos rodearon, y nos habrían dejado atrás si Aragorn no los hubiera retenido. A una palabra de él, volvieron a la retaguardia. Hasta los espectros de los hombres le obedecen, pensé. Tal vez puedan aún servir a sus propósitos. Cabalgamos durante todo un día de luz, y al día siguiente no amaneció, y continuamos cabalgando, y atravesamos el Ciril y el Ringló, y el tercer día llegamos a Linir, sobre la desembocadura del Gilrain. Y allí los habitantes del Lamedon se disputaban los vados con las huestes feroces de Umbar y de Harad que habían llegado remontando el río. Pero defensores y enemigos abandonaron la lucha a nuestra llegada, y huyeron gritando que el rey de los muertos había venido a atacarlos. El único que conservó el ánimo y nos esperó fue Angbor, señor de Lamedon, y Aragorn le pidió que reuniese a los hombres y nos siguieran, si se atrevían, una vez que el ejército de las sombras hubiese pasado. En Pelargir, el heredero de Isildur tendrá necesidad de nosotros, dijo. Así cruzamos el Gilrain, dispersando a nuestro paso a los fugitivos aliados de Mordor, luego descansamos un rato. Pero pronto Aragorn se levantó, diciendo, oíd. Minas Tirith ya ha sido invadida. Temo que caiga antes que podamos llegar a socorrerla. Así pues, no había pasado aún la noche cuando ya estábamos otra vez en las sillas, galopando a través de los llanos del Levenin, esforzando las cabalgaduras. Legolas se interrumpió un momento, suspiró, y volviendo la mirada al sur cantó dulcemente. De plata fluyen los ríos del Celo Salero y en los verdes prados del Levenin. Alta crece la hierba. El viento del mar mece los lirios blancos. Y las campánulas doradas caen del mayos y el alfirim, en el viento del mar. En los verdes prados del Levenin. Verdes son esos prados en las canciones de mi pueblo, pero entonces estaban oscuros, un piélago gris en la oscuridad que se extendía ante nosotros.
Y a través de la vasta pradera, pisoteando a ciegas las hierbas y las flores, perseguimos a nuestros enemigos durante un día y una noche, hasta llegar como amargo final al río Grande. Pensé entonces en mi corazón que nos estábamos acercando al mar, pues las aguas parecían anchas en la sombra, y en las riberas gritaban muchas aves marinas. ¡Ay de mí! ¿Por qué habré escuchado el lamento de las gaviotas? No me dijo la dama que tuviera cuidado. Y ahora no las puedo olvidar. Yo en cambio no les presté atención, dijo Gimli, pues en ese mismo momento comenzó por fin la batalla. Allí, en Pelargir se encontraba la flota principal de Umbar, 50 navios de gran envergadura y una infinidad de embarcaciones más pequeñas. Muchos de los que perseguíamos habían llegado a los puertos antes que nosotros, trayendo consigo el miedo, y algunas de las naves habían zarpado, intentando huir río abajo o ganar la otra orilla, y muchas de las embarcaciones más pequeñas estaban en llamas. Pero los Aradrim, ahora acorralados al borde mismo del agua, se volvieron de golpe, con una ferocidad exacerbada por la desesperación, y se rieron al vernos porque sus huestes eran todavía numerosas. Pero Aragorn se detuvo, y gritó con voz tenante, «Venid ahora. Os llamo en nombre de la Piedra Negra». Y súbitamente, el ejército de las sombras, que había permanecido en la retaguardia, se precipitó como una marea gris, arrasando todo cuanto encontraba a su paso. Oí gritos y cuernos apagados, y un murmullo como de voces innumerables muy distantes, como si escuchara los ecos de alguna olvidada batalla de los años oscuros, en otros tiempos. Pálidas eran las espadas que allí desenvainaban, pero ignoro si las hojas morderían aún, pues los muertos no necesitaban más armas que el miedo. Nadie se les resistía. Trepaban a todas las naves que estaban en los diques, y pasaban por encima de las aguas a las que se encontraban ancladas, y los marineros enloquecidos de terror se arrojaban por la borda, excepto los esclavos, que estaban encadenados a los remos. Y nosotros cabalgábamos implacables entre los enemigos en fuga, arrastrándolos como hojas caídas, hasta que llegamos a la orilla. Entonces, a cada uno de los grandes navios que aún quedaban en Eleos muelles, Aragorn envió a uno de los Dúnedain, para que reconfortaran a los cautivos que se encontraban a bordo, y los instaran a olvidar el miedo y a recobrar la libertad. Antes que terminara aquel día oscuro no quedaba ningún enemigo capaz de resistirnos, los que no habían perecido ahogados, huían precipitadamente rumbo al sur con la esperanza de regresar a sus tierras. Extraño y prodigioso me parecía que los designios de Mordor hubieran sido desbaratados por aquellos espectros de oscuridad y de miedo. Derrotado con sus propias armas. Extraño en verdad, dijo Legolas. En aquella hora yo observaba a Aragorn y me imaginaba en qué señor poderoso y terrible se habría podido convertir si se hubiese apropiado del anillo. No por nada le teme Mordor. Pero es más grande de espíritu que Sauron de entendimiento. No lleva por ventura la sangre de los hijos de Lúthien. Es de una estirpe que jamás habrá de corromperse, así perdure en años innumerables. Tales predicciones escapan a la visión de los enanos, dijo Gimli. Pero en verdad poderoso fue Aragorn aquel día. Sí, toda la flota negra se encontraba en sus manos, y eligió para él la mayor de las naves, y subió a bordo. Entonces hizo sonar un gran coro de trompetas tomadas al enemigo, y el ejército de las sombras se replegó hasta la orilla. Y allí permanecieron, inmóviles y silenciosos, casi invisibles excepto un fulgor rojo en las pupilas, que reflejaban los incendios de las naves. Y Aragorn habló entonces a los muertos, gritando con voz fuerte. Escuchad ahora Eleas palabras del heredero de Isildur. Habéis cumplido vuestro juramento. Retornad, y no volváis a perturbar el reposo de los valles. Partid, y descansad. Y entonces, el rey de los muertos se adelantó, y rompió la lanza en dos y arrojó al suelo los pedazos. Luego se inclinó en una reverencia, y dando media vuelta se alejó, y todo el ejército siguió detrás de él, y se desvaneció como una niebla arrastrada por un viento súbito, y yo me sentí como si despertara de un sueño. Esa noche, nosotros descansamos mientras otros trabajaban. Porque muchos de los cautivos y esclavos liberados eran antiguos habitantes de Gondor, capturados por el enemigo en correrías, y no tardó en congregarse una gran multitud, formada por hombres que llegaban de Levenin y de Lecer, y Angbor de Lamedon vino con todos los caballeros que había podido reunir. Ahora que el temor a los muertos había desaparecido, todos acudían en nuestra ayuda y a ver al heredero de Isildur, pues el rumor de ese nombre se había extendido como un fuego en la oscuridad.
Y hemos llegado casi al final de nuestra historia. En las últimas horas de la tarde y durante la noche se repararon y equiparon numerosos navios, y por la mañana la flota pudo zarpar. Ahora parece que hubiera pasado mucho tiempo, y sin embargo fue solo en la mañana de anteayer, el sexto día desde que partimos del Sagrario. Pero Aragorn temía aún que el tiempo fuese demasiado corto. Hay 42 leguas desde Pelargir hasta los fondeaderos del Jarlón, dijo. Es preciso, sin embargo, que mañana lleguemos al Jarlón, o fracasaremos por completo. Ahora los que manejaban los remos eran hombres libres, y trabajaban con hombradía, sin embargo, remontábamos con lentitud el río Grande, pues teníamos que luchar contra la corriente, y aunque no es rápida en el sur, el viento no nos ayudaba. A mí se me habría encogido el corazón, a pesar de nuestra reciente victoria en los puertos, si Legolas no hubiese reído de pronto. «Arriba esas barbas, hijo de Durin», exclamó. Porque se ha dicho, cuando todo está perdido, llega a menudo la esperanza. Pero qué esperanza veía él a lo lejos, no me lo quiso decir. Llegó la noche, y la oscuridad creció y estábamos impacientes, pues allá lejos en el norte veíamos bajo la nube un resplandor rojizo, y Aragorn dijo, Minas Tirith está en llamas. Pero a la medianoche vino en verdad la esperanza. Hombres del Ecer, lobos de mar, avezados, atisbando el cielo del sur anunciaron un cambio, un viento fresco que soplaba del mar. Mucho antes del día, los navios izaron las velas, y empezamos a navegar con mayor rapidez, hasta que el alba blanqueó la espuma en nuestras proas. Y así, como sabéis, llegamos a la hora tercera de la mañana, con el viento a favor y un sol despejado, y en la batalla desplegamos el gran estandarte. Fue un gran día y una gran hora, aunque no sepamos qué pasará mañana. Pase lo que pase, el valor de las grandes hazañas no merma nunca, dijo Legolas. Una grande hazaña fue la cabalgata por los senderos de los muertos, y lo seguirá siendo aunque nadie quede en Gondor para cantarla. Cosa bastante probable, dijo Gimli. Pues Aragorn y Gandalf parecen muy serios. Me pregunto qué decisiones estarán tomando allá abajo en la tienda. Yo por mi parte, lo mismo que Merry, desearía que con nuestra victoria la guerra hubiese terminado para siempre. Pero si aún queda algo por hacer, espero participar, por el honor del pueblo de la montaña solitaria. Y yo por el del pueblo del bosque grande, dijo Legolas, y por amor al señor del árbol blanco. Luego los compañeros callaron, pero se quedaron sentados un tiempo en aquel sitio elevado, cada uno ocupado con sus propios pensamientos, mientras los capitanes deliberaban. Tan pronto como se hubo separado de Legolas y Gimli, el príncipe Imrahil mandó llamar a Éomer, y salió con el de la ciudad, y descendieron hasta las tiendas de Aragorn en el campo, no lejos del sitio en que cayera el rey Teoden. Y allí, reunidos con Gandalf y Aragorn y los hijos de Elrond, celebraron consejo. Señores, dijo Gandalf, escuchad las palabras del senescal de Gondor antes de morir. Durante un tiempo triunfarás quizás en los campos del Pelennor, por un breve día, mas contra el poder que ahora se levanta no hay victoria posible. No es que os exhorte a que como él os dejéis llevar por la desesperación, pero sí a que sopeséis la verdad que encierran estas palabras. Las piedras que ven no engañan, ni el mismísimo señor de Baradur podría obligarlas a eso. Podría quizá decidir sobre lo que verán las mentes más débiles, o hacer que interpreten mal el significado de lo que ven. No obstante, es indudable que cuando Denethor veía en Mordor grandes fuerzas que se disponían a atacarlo, mientras reclutaban otras nuevas, veía algo que era cierto. Nuestra fuerza ha alcanzado apenas para contener la primera gran acometida. La próxima será más violenta. Esta es, por lo tanto, una guerra sin esperanza, como Denethor adivinó. La victoria no podrá conquistarse por las armas, ya no os mováis de aquí y soportéis un asedio tras otro, ya avancéis para ser aniquilados al otro lado del río. Solo os queda elegir entre dos males, y la prudencia aconsejaría reforzar las defensas y esperar el ataque, así podréis prolongar un poco el tiempo que os resta. ¿Propones entonces que nos retiremos a Minas Tirith, o a Dol Amroth, o al Sagrario, y que nos sentemos allí como niños sobre castillos de arena mientras sube la marea? Dijo Imrahil. No habría en tal consejo nada nuevo, dijo Gandalf. ¿No es acaso lo que habéis hecho, o poco más, durante los años de Denethor? Pero no. Dije que eso sería lo prudente. Yo no aconsejo la prudencia.
Dije que la victoria no podía ser conquistada con las armas. Confío aún en la victoria, ya no en las armas. Porque en todo esto cuenta el anillo de poder, el sostén de Barad-dûr y la esperanza de Sauron. Y de este asunto conocéis todos bastante como para entender en qué situación estamos, así como Sauron. Si reconquista el anillo, vuestro valor es vano, y la victoria de él será rápida y definitiva, tan definitiva que nadie puede saber si terminará alguna vez, mientras dure este mundo. Y si el anillo es destruido, Sauron caerá, y tan baja será su caída que nadie puede saber si volverá a levantarse algún día. Pues habrá perdido la mejor parte de la fuerza que era innata en él en un principio, y todo cuanto fue creado o construido con ese poder se derrumbará, y él quedará mutilado para siempre, convertido en un mero espíritu maligno que se atormenta a sí mismo en las tinieblas, y nunca más volverá a crecer y a tener forma. Y así uno de los grandes males de este mundo habrá desaparecido. Otros males podrán sobrevenir, porque Sauron mismo no es nada más que un siervo o un emisario. Pero no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Pero que tengan solo lluvia, no depende de nosotros. Ahora Sauron sabe todo esto, y sabe además que el tesoro perdido ha sido encontrado otra vez, aunque ignora todavía dónde está, o al menos eso esperamos. Y una duda lo atormenta. Porque si lo tuviésemos, hay entre nosotros hombres fuertes que podrían utilizarlo. También eso lo sabe. Pues me equivoco, Aragorn, al pensar que te mostraste a él en la piedra de Orthanc. Lo hice antes de partir de Cuernavilla, respondió Aragorn. Consideré que el momento era propicio, y que la piedra había llegado a mis manos para ese fin. Hacía entonces 10 días que el portador del anillo había salido de Rauros, rumbo al este, y pensé que era necesario atraer al ojo de Sauron fuera de su propio país. Pocas veces, demasiado pocas, ha sido desafiado desde que se retiró a la torre. Aunque si hubiera previsto la rapidez con que respondería atacándonos, tal vez no me habría mostrado a él. Apenas me alcanzó el tiempo para acudir en vuestra ayuda. ¿Pero cómo? Preguntó Eomer. Todo es en vano, dices, si él tiene el anillo. ¿Por qué no pensaría Sauron que es en vano atacarnos, si nosotros lo tenemos? Porque aún no está seguro, dijo Gandalf, y no ha edificado su poder esperando a que el enemigo se fortaleciese, como hemos hecho nosotros. Además, no podíamos aprender en un día a manejar la totalidad del poder. En verdad, un amo, solo uno, puede usar el anillo, y Sauron espera un tiempo de discordia, antes que entre nosotros uno de los grandes se proclame amo y señor y prevalezca sobre los demás. En ese intervalo, si actúa pronto, el anillo podría ayudarle. Ahora observa. Ve y oye muchas cosas. Los Nazgûl están aún fuera de Mordor. Volaron por encima de este campo antes del alba, aunque pocos entre los vencidos por el sueño o la fatiga de la batalla los hayan visto. Y estudia los signos, la espada que lo despojó del tesoro forjada de nuevo, los vientos de la fortuna girando a nuestro favor, con el fracaso inesperado del primer ataque, la caída del gran capitán. En este mismo momento la duda crece en él mientras estamos aquí deliberando. Y el ojo apunta hacia aquí, ciego casi a toda otra cosa. Y así tenemos que mantenerlo, fijo en nosotros. Es nuestra única esperanza. He aquí, por lo tanto, mi consejo. No tenemos el anillo. Sabios o insensatos, lo hemos enviado lejos, para que sea destruido, y no nos destruya. Y sin él no podemos derrotar con la fuerza de Sauron. Pero es preciso ante todo que el ojo del enemigo continúe apartado del verdadero peligro que lo amenaza. No podemos conquistar la victoria con las armas, pero con las armas podemos prestar al portador del anillo la única ayuda posible, por frágil que sea. Así lo comenzó Aragorn, y así hemos de continuar nosotros, hostigando a Sauron hasta el último golpe, atrayendo fuera del país las fuerzas secretas de Mordor, para que quede sin defensas. Tenemos que salir al encuentro de Sauron. Tenemos que convertirnos en carnada, aunque las mandíbulas de Sauron se cierren sobre nosotros. Y morderá el cebo, pues esperanzado y voraz creerá reconocer en nuestra temeridad el orgullo del nuevo Señor del Anillo. Y dirá, bien, estira el cuello demasiado pronto y se acerca más de lo prudente. Que continúe así, y ya veréis cómo yo le tiendo una trampa de la que no podrá escapar.
Entonces lo aplastaré, y lo que ha tomado con insolencia, será mío otra vez y para siempre. Hacia esa trampa hemos de encaminarnos con entereza y los ojos bien abiertos, y hay pocas esperanzas para nosotros. Porque es probable, señores, que todos perezcamos en una negra batalla lejos de las tierras de los vivos, y que aun en el caso de que Baradur sucumba, no vivamos para ver una nueva era. Sin embargo, esto es, en mi opinión, lo que hemos de hacer. Mejor que perecer de todos modos, como sin duda ocurriría si nos quedáramos aquí a esperar, y sabiendo al morir que no habrá ninguna nueva era. Durante un rato todos guardaron silencio. Al fin habló Aragorn. Así como he comenzado, así continuaré. Nos acercamos al borde del abismo, donde la esperanza y la desesperación se hermanan. Titubear equivale a caer. Que nadie se oponga ahora a los consejos de Gandalf, cuya larga lucha contra Sauron culmina al fin. Si no fuese por él, hace tiempo que todo se habría perdido para siempre. Sin embargo, no pretendo todavía dar órdenes a nadie, que cada cual decida según su propia voluntad. Entonces dijo el Rohirrim: del norte hemos venido con este propósito, y de Elrond nuestro padre recibimos el mismo consejo. No volveremos sobre nuestros pasos. En cuanto a mí, dijo Éomer, poco entiendo de tan profundas cuestiones, mas no lo necesito. Lo que sé, y con ello me basta, es que así como mi amigo Aragorn me socorrió a mí y a mi pueblo, así acudiré yo en ayuda de él, cuando él me llame. Y iré. Yo, por mi parte, dijo Imrahil, considero al señor Aragorn como mi soberano, quiera el honor reivindicar tal derecho. Los deseos de él son órdenes para mí. También yo iré. No obstante, puesto que reemplazo por algún tiempo al senescal de Gondor, primero he de pensar en su pueblo. No desoigamos aún del todo la voz de la prudencia. Pues hemos de estar preparados contra cualquier posibilidad, buena o mala. Todavía puede ocurrir que triunfemos, y mientras quede alguna esperanza, Gondor tiene que ser protegida. No quisiera retornar en triunfo a una ciudad en ruinas y ver a nuestro paso las tierras devastadas. Y sabemos por los Rohirrim que en nuestra frontera septentrional espera un ejército todavía intacto. Es cierto, dijo Gandalf. No te aconsejo que dejes la ciudad indefensa. Y en verdad, no es necesario que llevemos al este una fuerza poderosa, como para emprender un ataque verdadero y en serio contra Mordor, pero sí suficiente para desafiarlos a presentar batalla. Y tendrá que ponerse en marcha muy pronto. Yo pregunto a los capitanes, ¿con qué fuerza podríamos contar en un plazo de 2 días? Es imprescindible que sean hombres valerosos, que vayan voluntariamente, conscientes del peligro. Todos los hombres están fatigados, y hay numerosos heridos, leves y graves, dijo Éomer, y también se han perdido muchos caballos, lo que es difícil de reparar. Si en verdad tenemos que partir tan pronto, dudo que pueda llevar conmigo más de 2000 hombres, dejando otros tantos para la defensa. No hemos de contar solo con los que combatieron en este campo, dijo Aragorn. Ahora que las costas han quedado libres de enemigos, llegan nuevas fuerzas de los feudos del sur. 4000 envié 2 días atrás desde Pelargir a través de los Arnach, y Angbor el intrépido cabalga al frente. Si partimos dentro de 2 días, estarán cerca de aquí bastante antes. Además he ordenado a muchos otros que me siguieran, y remontaran el río en tantas embarcaciones como pudieran conseguir. Y con este viento no tardarán en llegar, en verdad, varias naves han anclado ya en los muelles del Jarlón. Estimo que podremos llevar unos 7000 hombres, entre infantes y jinetes, y a la vez dejar la ciudad mejor defendida que cuando comenzó el ataque. La puerta ha sido destruida, dijo Imrahil. ¿Dónde está ahora la pericia para reconstruirla y ponerla de nuevo? En Erebor, en el reino de Dain, dijo Aragorn, y si no se desbaratan todas nuestras esperanzas, llegado el momento enviaré a Gimli hijo de Gloin en busca de los picapedreros de la montaña. Pero los hombres son una defensa más eficaz que las puertas, y no habrá puerta que resista al enemigo si los hombres la abandonan. Tales fueron pues las conclusiones del debate. En la mañana del segundo día partirían con 7000 hombres, si conseguían reunidos, la mayor parte de esta fuerza iría a pie a causa de las regiones accidentadas en que tendría que internarse. Aragorn trataría de reunir unos 2000 de los que se habían plegado a él en el sur, pero Imrahil tenía que reclutar 3500, y Éomer 500 de los Rohirrim, que aún desmontados eran guerreros diestros y valientes.
y él mismo iría a la cabeza de una columna formada por 500 de sus mejores jinetes, en una segunda compañía de otros 500 jinetes, junto con los hijos del Ron marcharían los Dúnedain y los caballeros de Dol Amroth, en total 6.000 hombres a pie y 1.000 a caballo. Pero la fuerza principal de los Rohirrim, la que aún contaba con cabalgaduras y estaba en condiciones de combatir, defendería el camino del oeste de los ejércitos enemigos apostados en Anórien. E inmediatamente enviaron jinetes veloces en busca de noticias hacia el norte y al este de Osgiliath y del camino a Minas Morgul. Y cuando hubieron contado todas las fuerzas, y luego de discutir las etapas del viaje y los caminos que tomarían, Imrahil estalló de pronto en una sonora carcajada. Esta es, sin duda, exclamó, la mayor farsa en toda la historia de Gondor, que partamos con 7.000, una hueste que equivale apenas a la vanguardia del ejército de este país en los días de esplendor, al asalto de las montañas y de la puerta impenetrable del país oscuro. Como si un niño amenazara a un caballero armado con un arco de madera de sos verde y cordel. Si el señor oscuro supiera tanto como tú dices, Mithrandir, ¿no te parece que en vez de temer sonreiría, y nos aplastaría con el dedo meñique como a un mosquito que intentara clavarle el aguijón? No, querrá cazar al mosquito y quitarle el aguijón, dijo Gandalf. Y algunos de nuestros hombres valen más que 1.000.000 de caballeros de armadura. No, no sonreirá. Tampoco nosotros sonreiremos, dijo Aragorn. Si esto es una farsa, es demasiado amarga para provocar risa. No, es el último lance de una partida peligrosa, y será de algún modo el final del juego. Enseguida desenvainó a Andúril y la sostuvo centelleante a la luz del sol. No volveré a envainarte hasta que se haya librado la última batalla, dijo. 10. La puerta negra se abre. 2 días después el ejército del oeste se encontraba reunido en el Pelennor. Las huestes de orcos y hombres del este se habían retirado de Anórien, pero hostigados y desbandados por los Rohirrim habían huido casi sin presentar batalla hacia Cair Andros, destruida pues esa amenaza, y con las nuevas fuerzas que llegaban del sur, la ciudad estaba relativamente bien defendida. Y los batidores informaban que en los caminos del este y hasta la encrucijada del rey caído no quedaba un solo enemigo con vida. Ya todo estaba preparado para el golpe final. Una vez más Legolas y Gimli cabalgarían juntos en compañía de Aragorn y Gandalf, que marchaban a la vanguardia con los Dúnedain y los hijos de Elrond. Merry, avergonzado, se enteró de que él no los acompañaría. «No estás bien todavía para semejante viaje», le dijo Aragorn. «Pero no te avergüences. Aunque no hagas nada más en esta guerra, ya has conquistado grandes honores. Peregrin irá en representación de la comarca, y no le envidies esta oportunidad de afrontar el peligro, pues aunque haya hecho todo tan bien como se lo ha permitido la suerte, aún no ha igualado tu hazaña. Pero en verdad todos corremos ahora un peligro igual. Tal vez nuestro destino sea encontrar un triste fin ante la puerta de Mordor, y en tal caso también a vosotros os habrá llegado la última hora, sea aquí o donde quiera que os atrape la marea negra. Adiós. Merry siguió observando de mala gana los preparativos de la partida. Vergil lo acompañaba, pero también él estaba abatido. Su padre marcharía a la cabeza de una compañía de hombres de la ciudad, pues hasta tanto no se lo juzgase, no se podría reintegrar a la guardia. En esa misma compañía partía Pippin, soldado de Gondor. Merry alcanzó a verlo no muy lejos, una figura pequeña pero erguida entre los altos hombres de Minas Tirith. Sonaron por fin las trompetas, y el ejército se puso en movimiento. Escuadrón tras escuadrón, compañía tras compañía, dieron media vuelta y partieron rumbo al este. Y hasta después que se perdieran de vista en el fondo de la carretera que conducía al camino amurallado, Merry se quedó allí. Los últimos yelmos y lanzas de la retaguardia centellearon a la luz del sol de la mañana y desaparecieron a lo lejos, y Merry aún seguía allí, con la cabeza gacha y el corazón oprimido, sintiéndose solo y abandonado. Los seres que más quería habían partido hacia las tinieblas en el distante cielo del este, y pocas esperanzas le quedaban de volver a ver a alguno de ellos. Como llamado por la desesperación, le volvió el dolor del brazo. Se sentía viejo y débil, y la luz del sol le parecía pálida. El contacto de la mano de Vergil lo sacó de estas cavilaciones. «Vamos, maese Ferian», dijo el muchacho. «Veo que todavía te duele. Te ayudaré a regresar a las casas de curación. Pero no temas. Volverán. Los hombres de Minas Tirith jamás serán derrotados.
Y ahora tienen al señor Piedra de Elfo, y también a Beregón de la Guardia. El ejército llegó a Osgiliath antes del mediodía. Allí todos los operarios y artesanos disponibles estaban ocupados. Algunos reforzaban las barcazas y los puentes que el enemigo había construido y destruido en parte al huir, otros almacenaban los víveres y recogían el botín, y otros levantaban deprisa obras de defensa en la margen oriental del río. La vanguardia pasó por las ruinas de la antigua Gondor, y luego por encima del ancho río, y tomó el camino largo y recto construido en otros días entre la hermosa Torre del Sol y la elevada Torre de la Luna, ahora convertida en Minas Morgul, en el Valle Maldito. 5 leguas más allá de Osgiliath se detuvieron, concluyendo la primera jornada de marcha. Pero los jinetes continuaron avanzando y antes de la noche habían llegado a la encrucijada y al gran círculo de árboles. Allí todo era silencio. No se veían rastros del enemigo, ni se escuchaban gritos ni clamores, ni un solo dardo había volado desde las rocas o los matorrales próximos, y sin embargo mientras avanzaban sentían cada vez más que la tierra vigilaba alrededor. Los árboles, las piedras y el follaje, las briznas de hierba, todo parecía escuchar. La oscuridad se había disipado, y el sol se ponía a lo lejos en el valle del Anduin, y los picos blancos de las montañas se arrebolaban en el aire azul, pero había una sombra y una tiniebla sobre los Efeldúa. Apostando a los trompetas del ejército en cada uno de los 4 senderos que desembocaban en el círculo de árboles, Aragorn ordenó que tocasen una gran fanfarria, y a los heraldos que gritasen: «Los señores de Gondor han vuelto, y han rescatado estos territorios que les pertenecen». Y la horrorosa máscara de orco sobre la mutilada estatua de piedra fue arrojada al suelo y rota en 1000 pedazos, y recogiendo la cabeza del viejo rey, todavía coronada de flores blancas y doradas, la colocaron de nuevo en su sitio. Y limpiaron y borraron todas las inscripciones inmundas que los orcos habían puesto en la piedra. Durante el debate, algunos habían aconsejado que Minas Morgul fuese el primer blanco, y que si lograban tomarla, la destruyesen totalmente, sin dejar piedra sobre piedra. ¿Y acaso, había dicho Imrahil, el camino que desde allí conduce al paso entre las cumbres sea una vía de ataque al Señor Oscuro más accesible que la Puerta del Norte? Pero Gandalf se había opuesto terminantemente, no solo a causa de los maleficios que pesaban sobre el valle, donde las mentes de los vivos enloquecían de horror, sino también por las noticias que había traído Faramir. Porque si el portador del anillo había en verdad intentado ese camino, era menester, por sobre todas las cosas, no atraer hacia allí la mirada del ojo de Mordor. Y al día siguiente, cuando llegó el grueso del ejército, pusieron una guardia numerosa en la encrucijada para contar con alguna defensa, en caso de que Mordor mandase fuerzas a través del paso de Morgul, o enviara nuevas huestes desde el sur. Para esta guardia escogieron arqueros que conocían los caminos de Ithilien, permanecería oculta en los bosques y pendientes del cruce de caminos. Pero Gandalf y Aragorn cabalgaron con la vanguardia hasta la entrada del valle de Morgul y contemplaron la ciudad maldita. Estaba a oscuras y sin vida, porque los orcos y las otras criaturas innobles que habitaran allí, habían perecido en la batalla, y los Nazgûl estaban fuera. No obstante, el aire del valle era opresivo, cargado de temor y hostilidad. Destruyeron entonces el puente siniestro, incendiaron los campos malsanos, y se alejaron. Al día siguiente, el tercero desde que partieran de Minas Tirith, el ejército emprendió la marcha hacia el norte. Por esa ruta, la distancia entre la encrucijada y el Morannon era de unas 100 millas, y lo que la suerte podía depararles antes de llegar tan lejos, nadie lo sabía. Avanzaban abiertamente pero con cautela, precedidos por batidores montados, mientras otros exploraban a pie los flancos del camino, y más los del lado oriental, porque allí se extendía un boscaje sombrío y una zona anfractuosa de barrancos y despeñaderos rocosos, y detrás se alzaban las laderas largas y empinadas de Efeldúa. El tiempo del mundo se mantenía apacible y hermoso, y el viento soplaba aún desde el oeste, pero nada podía disipar las tinieblas y las brumas que se acumulaban alrededor de las montañas de la sombra, y por detrás de ellas brotaban intermitentemente grandes humaredas que se elevaban y quedaban suspendidas, flotando entre los vientos de las cumbres. De tanto en tanto Gandalf hacía sonar las trompetas y los heraldos pregonaban: «Los señores de Gondor han llegado. Que todos abandonen el territorio o se sometan». Pero Imrahil dijo: «No digáis los señores de Gondor. Decid, el rey Elessar».
Porque es la verdad, aunque no haya ocupado el trono todavía, y dará más que pensar al enemigo, si así lo nombran los heraldos. Y a partir de ese momento, 3 veces al día proclamaban los heraldos la venida del rey Elessar. Mas nadie recogía el desafío. No obstante, aunque en una paz aparente, todos los hombres marchaban oprimidos, desde el más encumbrado al más humilde, y a cada milla que avanzaban hacia el norte, más pesaban sobre ellos unos presentimientos funestos. Al final del segundo día de marcha desde la encrucijada tuvieron por primera vez la oportunidad de una batalla, una poderosa hueste de orcos y hombres del este intentó hacer caer en una emboscada a las primeras compañías. El paraje era el mismo en que Faramir había acechado a los hombres de Harad, y el camino atravesaba una estribación de las montañas orientales y penetraba en una garganta estrecha. Pero los capitanes del oeste, oportunamente prevenidos por los batidores, un grupo de hombres avezados bajo la conducción de Mablung, los hicieron caer en su propia trampa, desplegando la caballería en un movimiento envolvente hacia el oeste, los sorprendieron por el flanco y por la retaguardia, destruyéndolos, u obligándolos a huir a las montañas. Sin embargo, la victoria no fue suficiente para reconfortar a los capitanes. No es más que una treta, dijo Aragorn. Lo que se proponían, sospecho, no era causarnos grandes daños, no por ahora, sino darnos una falsa impresión de debilidad, e inducirnos a seguir adelante. Y esa noche volvieron los Nazgûl, y a partir de entonces vigilaron cada uno de los movimientos del ejército. Volaban siempre a gran altura, invisibles a los ojos de todos excepto los de Legolas, pero una sombra más profunda, un oscurecimiento del sol los delataba. Y si bien no se abatían sobre sus enemigos, y se limitaban a acecharlos en silencio, sin un solo grito, un miedo invencible los dominaba a todos. Así transcurría el tiempo y con él el viaje sin esperanzas. En el cuarto día de marcha desde la encrucijada y el sexto desde Minas Tirith llegaron a los confines de las tierras fértiles y comenzaron a internarse en los páramos que precedían a las puertas del Moranon en el paso de Cirith Gorgor, y divisaron los pantanos y el desierto que se extendía al norte y al oeste hasta los Seminmuil. Era tal la desolación de aquellos parajes, tan profundo el horror, que una parte del ejército se detuvo a milanada, incapaz de continuar avanzando hacia el norte, ni a pie ni a caballo. Aragorn los miró, no con cólera sino con piedad, porque todos eran hombres jóvenes de Rohan, del lejano Folde Oeste, o labriegos venidos desde los Sarnach, para quienes Mordor había sido desde la infancia un nombre maléfico, y a la vez irreal, una leyenda que no tenía relación con la sencilla vida campesina, y ahora se veían a sí mismos como imágenes de una pesadilla hecha realidad, y no comprendían esta guerra ni por qué el destino los había puesto en semejante trance. Volved, les dijo Aragorn. Pero tened al menos un mínimo de dignidad, y no huyáis. Y hay una misión que podríais cumplir para atenuar en parte vuestra vergüenza. Id por el sudoeste hasta Cair Andros, y si aún está en manos del enemigo, como lo sospecho, reconquistadla, si podéis, y resistid allí hasta el final, en defensa de Gondor y de Rohan. Abochornados por la indulgencia de Aragorn, algunos lograron sobreponerse al miedo y seguir adelante, los demás partieron, alentados por la perspectiva de una empresa honrosa y a la medida de sus fuerzas, y así, con menos de 6000 hombres, pues ya habían dejado muchos en la encrucijada, los capitanes del oeste marcharon al fin a desafiar la Puerta Negra y el poder de Mordor. Ahora avanzaban lentamente, esperando a cada momento una respuesta, y en filas más compactas, comprendiendo que enviar batidores o pequeños grupos de avanzada era un despilfarro de hombres. Al anochecer del quinto día de viaje desde el valle de Morgul, prepararon el último campamento, y encendieron hogueras alrededor con las pocas ramas y malezas secas que pudieron encontrar. Pasaron en vela las horas de la noche, y alcanzaron a ver unas formas indistintas que iban y venían en la oscuridad, y escucharon los aullidos de los lobos. El viento había muerto y el aire de la noche parecía estancado. Apenas veían, pues aunque no había nubes, y la luna creciente era de 4 noches, humos y emanaciones brotaban de la tierra, y las nieblas de Mordor amortajaban el creciente blanco. Empezaba a hacer frío. Al amanecer, el viento se levantó otra vez, ahora desde el norte, y no tardó en convertirse en un hálito helado. Todos los merodeadores nocturnos habían desaparecido, y el paraje parecía desierto. Al norte, entre los pozos mefíticos, se alzaban los primeros promontorios y colinas de escoria y roca carcomida y tierra dilapidada, el vómito de las criaturas inmundas de Mordor.
Pero ya cerca en el sur asomaba el baluarte de Cirith Gorgor, y en el centro mismo la Puerta Negra, flanqueada por las dos torres de los dientes, altas y oscuras. Porque en la última etapa los capitanes, para evitar posibles emboscadas en las colinas, se habían desviado del viejo camino en el punto en que se curvaba hacia el este, y ahora, como lo hiciera antes Frodo, se acercaban al Moranon desde el noroeste. Los poderosos batientes de hierro de la Puerta Negra estaban herméticamente cerrados bajo la arcada hostil. En las murallas almenadas no había señales de vida. El silencio era sepulcral, pero expectante. Habían llegado por fin a la meta última de una aventura descabellada, y ahora, a la luz gris del alba contemplaban descorazonados y tiritando de frío aquellas torres y murallas que jamás podrían atacar con esperanzas, ni aunque hubiesen traído consigo máquinas de guerra de mucho poder, y las fuerzas del enemigo apenas alcanzasen a defender la puerta y la muralla. Sabían que en todas las colinas y peñascos de alrededor había enemigos ocultos, y que del otro lado, en los túneles y cavernas excavados bajo el desfiladero sombrío, pululaban unas criaturas siniestras. De improviso, vieron a los Nazgûl, revoloteando como una bandada de buitres por encima de las torres de los dientes, y supieron que estaban al acecho. Pero el enemigo no se mostraba aún. No les quedaba otro remedio que representar la comedia hasta el final. Aragorn ordenó el ejército del mejor modo posible, en dos grandes colinas de piedra y tierra que los orcos habían amontonado en años y años de labor. Ante ellos y hacia Mordor, se abrían como un foso un gran cenagal infecto y unos pantanos pestilentes. Cuando todo estuvo en orden, los capitanes cabalgaron hacia la Puerta Negra con una fuerte guardia de caballería, llevando el estandarte, y acompañados por los heraldos y los trompetas. A la cabeza iban Gandalf de primer heraldo, y Aragorn con los hijos de Elrond, y Éomer de Rohan, e Imrahil, y Legolas y Gimli y Peregrin fueron invitados a seguirlos, pues deseaban que todos los pueblos enemigos de Mordor contaran con un testigo. Cuando estuvieron al alcance de la voz, desplegaron el estandarte y soplaron las trompetas, y los heraldos se adelantaron y elevaron sus voces por encima del muro almenado de Mordor. «Salid», gritaron, «que salga el Señor de la Tierra Tenebrosa. Se le hará justicia, porque ha declarado contra Gondor una guerra injusta, y ha devastado sus territorios. El rey de Gondor le exige que repare los daños, y que se marche para siempre. Salid». Siguió un largo silencio, ni un grito, ni un rumor llegó como respuesta desde la puerta y los muros. Pero ya Sauron había trazado sus planes, antes de asestar el golpe mortal, se proponía jugar cruelmente con aquellos ratones. De pronto, en el momento en que los capitanes ya estaban a punto de retirarse, el silencio se quebró. Se oyó un prolongado redoble de tambores, como un trueno en las montañas, seguido de una algarabía de cuernos que estremeció las piedras y ensordeció a los hombres, y el batiente central de la Puerta Negra rechinó con estrépito y se abrió de golpe dando paso a una embajada de la Torre Oscura. La encabezaba una figura alta y maléfica, montada en un caballo negro, si aquella criatura enorme y horrenda era en verdad un caballo. La máscara de terror de la cara más parecía una calavera que una cabeza con vida, y echaba fuego por las cuencas de los ojos y por los hollares. Un manto negro cubría por completo al jinete, y negro era también el yelmo de cimera alta. No se trataba, sin embargo, de uno de los espectros del anillo, era un hombre y estaba vivo. Era el lugarteniente de la Torre de Barad-dûr, y ninguna historia recuerda su nombre, porque hasta él lo había olvidado, y decía, «Yo soy la boca de Sauron». Pero se murmuraba que era un renegado, descendiente de los Númenóreanos negros, que se habían establecido en la Tierra Media durante la supremacía de Sauron. Veneraban a Sauron, pues estaban enamorados de las ciencias del mal. Habían entrado al servicio de la Torre Oscura en tiempos de la primera reconstrucción, y con astucia se había elevado en los favores del Señor, y aprendió los secretos de la hechicería, y conocía muchos de los pensamientos de Sauron, y era más cruel que el más cruel de los orcos. Este era pues el personaje que ahora avanzaba hacia ellos, con una pequeña compañía de soldados de armadura negra, y enarbolando un único estandarte negro, pero con el ojo maléfico pintado en rojo. Deteniéndose a pocos pasos de los capitanes del oeste, los miró de arriba abajo y se echó a reír. ¿Hay en esta pandilla alguien con autoridad para tratar conmigo?, preguntó. ¿O en verdad con seso suficiente como para comprenderme? No tú, por cierto. Se burló, volviéndose a Aragorn con una mueca de desdén. Para hacer un rey, no basta con un trozo de vidrio élfico y una chusma semejante.
Si hasta un bandolero de las montañas puede reunir un séquito como el tuyo. Aragorn no respondió, pero clavó en el otro la mirada, y la sostuvo, y así lucharon un momento, ojo contra ojo, pero pronto, sin que Aragorn se hubiera movido, ni llevara la mano a la espada, el otro retrocedió acobardado, como bajo la amenaza de un golpe. Soy un heraldo y un embajador, y nadie puede atacarme. Gritó. Donde mandan esas leyes, dijo Gandalf, también es costumbre que los embajadores sean menos insolentes. Nadie te ha amenazado. Nada tienes que temer de nosotros, hasta que hayas cumplido tu misión. Pero si tu amo no ha aprendido nada nuevo, correrás entonces un gran peligro, tú y todos los otros servidores. Ah, dijo el emisario. De modo que tú eres el portavoz, viejo barba gris. No hemos oído hablar de ti de tanto en tanto, y de tus andanzas, siempre tramando intrigas y maldades a una distancia segura. Pero esta vez has metido demasiado la nariz, maese Gandalf, y ya verás qué le espera a quien echa unas redes insensatas a los pies de Sauron el Grande. Traigo conmigo testimonios que me han encomendado mostrarte, a ti en particular, si te atrevías a venir aquí. Hizo una señal, y un guardia se adelantó llevando un paquete envuelto en lienzos negros. El emisario apartó los lienzos, y allí, ante el asombro y la consternación de todos los capitanes, levantó primero la espada corta de Sam, luego una capa gris con un broche con acento agudo LFICO, y por último la cota de malla de mitril que Frodo vestía bajo las ropas andrajosas. Una negrura repentina cegó a todos, y en un momento de silencio pensaron que el mundo se había detenido, pero tenían los corazones muertos y habían perdido la última esperanza. Pippin, que estaba detrás del príncipe Imrahil, se precipitó hacia adelante ahogando un grito de dolor. Silencio, le dijo Gandalf con severidad, mientras lo empujaba hacia atrás, pero el emisario estalló en una carcajada. Así que tenéis con vosotros a otro de esos trasgos. Gritó. ¿Qué utilidad les encontráis? No lo sé. Pero enviarlos a Mordor como espías sobrepasa vuestra inveterada imbecilidad. Sin embargo, tengo que darle las gracias, pues es evidente que ese alfeñique ha reconocido los objetos, y ahora sería inútil que pretendierais desmentirlo. No pretendo desmentirlo, dijo Gandalf. Y en verdad, yo mismo los conozco, así como la historia de cada uno de ellos, y tú, inmundo boca de Sauron, a pesar de tus sarcasmos, no puedes decir otro tanto. Más por qué los has traído. Cota de malla de enano, capa élfica, hoja forjada en el derrotado oeste, y espía de ese territorio de ratas, la comarca. No, calma. Bien lo sabemos. Estas son las pruebas de una conspiración. Y bien, tal vez quien llevaba estas prendas es alguien que no lamentaríais perder, o tal vez sí, acaso alguien muy querido. Si es así, decididlo deprisa, con el poco seso que aún os queda. Porque Sauron no simpatiza con los espías, y el destino de este depende ahora de vosotros. Nadie le respondió, pero viendo las caras grises de miedo y el horror en todos los ojos, volvió a reír, pues le pareció que estaba ganando la partida. Magnífico, magnífico, exclamó. Veo que era alguien muy querido. ¿O acaso la misión que llevaba era tal que no querríais que fracasara? Pues bien, ha fracasado. Y ahora tendrá que soportar el lento tormento de los años, tan largo y tan lento como solo pueden conseguirlo nuestros artificios en la gran torre. Ya nunca más será liberado, salvo tal vez cuando esté quebrado y consumido, y entonces irá a vosotros, y veréis lo que le habéis hecho. Todo esto le ocurrirá ciertamente, a menos que aceptéis las condiciones de mi señor. Y esas condiciones, dijo Gandalf con voz firme, pero quienes lo rodeaban vieron angustia en el semblante del mago, y ahora parecía un anciano decrépito, aplastado y derrotado al fin. Nadie pensó que no las aceptaría. He aquí las condiciones, sonrió el emisario, mientras observaba uno a uno a los capitanes. La chusma de Gondor y sus engañados secuaces se retirarán enseguida a la otra orilla del Anduin, pero ante todo jurarán no atacar nunca más a Sauron el Grande con las armas, abierta o secretamente. Todos los territorios al este del Anduin pertenecerán a Sauron para siempre y solo a él. Las tierras que se extienden al oeste del Anduin hasta las montañas nubladas y la quebrada de Rohan serán tributarias de Mordor, y a sus habitantes les estará prohibido llevar armas, pero se les permitirá manejar sus propios asuntos. No
obstante, tendrán la obligación de ayudar a reconstruir Isengard, que ellos destruyeron para nada, y la ciudad pertenecerá a Sauron, y allí residirá el lugarteniente de Sauron, no Saruman sino otro, más digno de confianza. Mirando los ojos del emisario, era fácil leerle el pensamiento. Él sería el lugarteniente de Sauron, y él mandaría en todo cuanto quedara del oeste, él sería el tirano y ellos los esclavos. Pero Gandalf dijo: es demasiado pedir por la devolución de un servidor, que tu amo reciba en canje lo que de otro modo tendría que conquistar a lo largo de muchas guerras. ¿O acaso luego de la batalla de Gondor ya no confía en la guerra, y ahora se rebaja a negociar? Y si en verdad tanto valoráramos a este prisionero, ¿qué seguridad tenemos de que Sauron, vil maestro de traiciones, cumplirá su palabra? ¿Dónde está el prisionero? Que lo traigan y lo muestren, y entonces estudiaremos vuestras condiciones. A Gandalf, que lo miraba con fijeza, como en duelo con un enemigo mortal, le pareció que por un instante el emisario no supo qué decir, aunque enseguida rió de nuevo. No le hables a la boca de Sauron con insolencia. Gritó: pides seguridades. Sauron no las da. Si pretendes clemencia, antes haréis lo que él exige. Estas son sus condiciones. Aceptadlas o rechazadlas. Estas aceptaremos, dijo Gandalf de pronto. Se abrió la capa, y una luz blanca centelleó como una espada en la oscuridad. Ante la mano levantada de Gandalf, el emisario retrocedió y Gandalf dio un paso adelante y le arrancó los objetos de las manos, la cota de malla, la capa y la espada. Los llevaremos en recuerdo de nuestro amigo, gritó. Y en cuanto a tus condiciones, las rechazamos de plano. Vete ya, pues tu misión ha concluido y la hora de tu muerte se aproxima. No hemos venido aquí a derrochar palabras con Sauron, desleal y maldito, y menos aún con uno de sus esclavos. Vete. El emisario de Mordor ya no se reía. Con la cara crispada por la estupefacción y la furia, parecía un animal salvaje que en el momento en que se agazapa para saltar sobre la presa, recibe un garrotazo en el hocico. Loco de rabia, echó baba por la boca, mientras unos sonidos de furia se le estrangulaban en la garganta. Pero miró los rostros feroces y las miradas mortíferas de los capitanes, y el miedo fue más fuerte que la ira. Dando un alarido, se volvió, trepó de un salto a su cabalgadura, y partió en desenfrenado galope hacia Cirith Morgoth. Entonces, mientras se alejaban, los soldados de Mordor soplaron los cuernos, respondiendo a una señal convenida, y no habían llegado aún a la puerta cuando Sauron soltó la trampa que había preparado. Los tambores redoblaron, y las hogueras se encendieron. Los poderosos batientes de la puerta negra se abrieron de par en par, y una gran hueste se precipitó como las aguas turbulentas de un dique cuando levantan una compuerta. Los capitanes del oeste volvieron a montar y se retiraron al galope, y un aullido de burlas brotó del ejército de Mordor. Una nube de polvo oscureció el aire, y desde las cercanías vino marchando un ejército de hombres del este que había estado esperando la señal oculto entre las sombras del Ered Nikul, junto a la torre más distante. De las colinas que flanqueaban el Morannon se precipitó un torrente de orcos. Los hombres del oeste estaban atrapados, y pronto en aquellos montes grises unas fuerzas 10 y más veces superiores los envolverían en un mar de enemigos. Sauron había mordido la carnada con mandíbulas de acero. Poco tiempo le quedaba a Aragorn para preparar la batalla. En una misma colina estaban él y Gandalf, y allí enarbolaron el estandarte, hermoso y desesperado del árbol y las estrellas. En la colina opuesta flameaban los estandartes de Rohan y de Dolamroth, caballo blanco y cisne de plata. Un círculo de lanzas y espadas defendía las dos colinas. Pero al frente, en dirección a Mordor, allí donde esperaban la primera embestida violenta, estaban los hijos de Elrond a la izquierda, rodeados por los Dúnedain, y a la derecha el príncipe Imrahil con los apuestos caballeros de Dolamroth, y algunos hombres escogidos de la torre de la guardia. Soplaba el viento, cantaban las trompetas, y las flechas gemían, y el sol que ahora subía hacia el sur estaba empañado por los vapores infectos de Mordor. Brillaba remoto, tétrico y bermejo, como a la hora postrera de la tarde, o a la hora postrera de la luz del mundo. Y a través de la bruma cada vez más espesa llegaron con sus voces frías los Nazgûl, gritando palabras de muerte. Y entonces la última esperanza se desvaneció. Cuando oyó a Gandalf rechazar las condiciones del emisario, condenando a Frodo al tormento de la torre, Pippin se dobló hacia adelante, aplastado por el horror, pero había logrado sobreponerse y ahora estaba de pie junto a Beregond en la primera fila de Gondor, con los hombres de Imrahil.
pues pensaba que lo mejor sería morir cuanto antes y abandonar aquella amarga historia, ya que la ruina era total. Ojalá estuviera Merry aquí, se oyó decir, y se le cruzaron unos pensamientos rápidos, aun mientras miraba al enemigo que se precipitaba al ataque. Bien, ahora al menos comprendo un poco mejor al pobre Denethor. Si hemos de morir, ¿por qué no morir juntos, Merry y yo? Sí, pero él no está aquí, y ojalá tenga entonces un fin más apacible. Pero ahora he de hacer lo que pueda. Desenvainó la espada y miró las formas entrelazadas de rojo y oro, y los caracteres fluidos de la escritura numenoreana centellearon en la hoja como un fuego. Fue forjada de propósito para un momento como este, pensó. Si pudiera herir con ella a ese emisario inmundo, al menos quedaríamos iguales, el viejo Merry y yo. Bueno, destruiré a unos cuantos de esa ralea maldita, antes del fin. Ojalá pueda ver por última vez la luz límpida del sol y la hierba verde. Y mientras pensaba esto, cayó sobre ellos el primer ataque. Impedidos por los pantanos que se extendían al pie de las colinas, los orcos se detuvieron y dispararon una lluvia de flechas sobre los defensores. Pero entre los orcos, a grandes trancos, rugiendo como bestias, llegó entonces una gran compañía de trolls de las montañas de Gorgoroth. Más altos y más corpulentos que los hombres, no llevaban otra vestimenta que una malla ceñida de escamas córneas, o quizás esto fuera la repulsiva piel natural de las criaturas. Blandían escudos enormes, redondos y negros, y las manos nudosas empuñaban martillos pesados. Saltaron a los pantanos sin arredrarse y los vadearon, aullando y mugiendo mientras se acercaban. Como una tempestad se abalanzaron sobre los hombres de Gondor, golpeando cabezas y yelmos, brazos y escudos, como herreros que martillaran un hierro doblado al rojo. Junto a Pippin, Beregond los miraba aturdido y estupefacto, y cayó bajo los golpes, y el gran jefe de los trolls que lo había derribado se inclinó sobre él, extendiendo una garra ávida, pues esas criaturas horrendas tenían la costumbre de morder en el cuello a los vencidos.